Heriberto Valverde Castro es un conocido periodista, académico y escritor costarricense. Nació en Carrillos de Poás, Alajuela, en 1947. Es filósofo de la Universidad de Costa Rica y egresado de la Maestría en Comunicación para la Paz de la Universidad para la Paz. Realizó estudios superiores de retórica y comunicación en Pittsburgh University, Pittsburgh, Estados Unidos. Fue presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas en 1986 y durante los años 2006-2008. Y es el autor del libro Forjadores de Costa Rica, publicado en San José el año 2010. La editorial de la UNED publica su primer libro de narrativa, Cuentos propios y ajenos. Estamos en el Hotel Boutique El Rodeo con el señor Heriberto Valverde Castro. Muchísimas gracias por estar en el programa hoy presentando su libro Cuentos propios y ajenos. Es un gusto. Gracias a ustedes. Heriberto, cuéntenos un poco acerca de su trayectoria, primero como periodista y después como escritor. Cuando yo estudié periodismo, creo que buena parte de la decisión fue precisamente porque me gustaba escribir. Y pensé que en el estudio profesional del periodismo podía afinar esas dotes que dichosamente tenía y toda la mecánica de producción literaria, ¿verdad? Hablemos ahora sí entonces del libro de cuentos propios y ajenos. Cuéntenos de dónde salen estas historias. Eso me lleva también a otro aspecto importante que es la convivencia con la gente. Entonces usted se acostumbra o le toma el gusto a estar escuchando a la gente conversar, contar sus vivencias, sus anécdotas, sus mentirillas, sus exageraciones. Todo eso cuenta, ¿verdad? Y así es como se va formando poco a poco un producto literario como este, ¿verdad? Que yo creo que es, ahora lo comentaba con uno de sus compañeros, no es ni más ni menos que el recuento de la vida de uno, eso es. Y le decía a él, cualquier libro que usted escriba, así sea un tratado filosófico del más alto nivel o un libro de cuentos como este, siempre va a ser un retrato del autor, porque es un retrato de cómo el autor se enfrenta al mundo y cómo ese mundo termina modelándolo, ¿verdad? Claro, es una proyección de quién se es. Exacto, ese es. Heriberto es colega y amigo personal. Nosotros trabajamos juntos durante muchos años en la Universidad Nacional y participamos de un grupo de compañeros de la UNA donde después de pensionados nos seguimos reuniendo periódicamente y donde contamos historias. Muchas de las historias que están en Cuentos propios y ajenos tienen su origen en esas reuniones. Una canasta de panes bien pegada a su cadera se mueve al compás que marcan los ritmos y las cadencias de los ritos ancestrales, y se escucha el grito que es solo suyo, nutrido con acento criollo y la necesidad sentida de vender todos sus panes. Con él anuncia por la ciudad la presencia inconfundible, mañanera, cotidiana de la negra Segismunda, de sus panes y galletas de jengibre, coco y menta. Estampa caribeña, sol radiante y lluvia fresca, ritmo y pasión en las almas, penas en los bolsillos y mucho color en la fe y la esperanza. ¿Podríamos clasificar este libro como un libro de cuentos costumbrista? Creo que sí, en buena medida. Pienso que sí, que es un libro de cuentos costumbrista, tal vez con algunas excepciones en donde hay un poco más de fantasía y de creatividad de mi parte, pero tiende más a hacer eso, ¿verdad? Hacer una recopilación de experiencias propias y ajenas. Tanto es así que algunos cuentos se me quedaron por fuera y tuve que crear un capítulo que se llama El cajón del sastre. Precisamente porque no me calzaban en ninguno de los otros 7 capítulos.
Los lectores que lean cuentos propios y ajenos, el reciente libro de Heriberto Valverde Castro, se encontrarán con 66 relatos llenos de diálogos chispeantes, ocurrencias interesantes, apuntes históricos que nos comunican en qué mundo vivimos, con qué gente nos relacionamos cotidianamente y también nos ubica en sus coordenadas culturales básicas. En aquella época, doña María del Carmen era dueña y administradora del Cine Barba. En sus manos estaban las decisiones acerca de las películas que se exhibían, pero también la aplicación de la censura a aquellas escenas consideradas contrarias a las buenas costumbres y la moral de una clientela mayoritariamente campesina y conservadora. En la tanda de la tarde no habían problemas, pues se trataba siempre de películas para temas inocentes. Pero en la tanda de 7 a veces se pasaban cintas clasificadas incluso como prohibidas para menores, y eso encendía las alarmas. Y aquí sí que es literal lo de la mano de la censura. Doña Carmen era la encargada de manejar el proyector, tarea que cumplía con mucho cuidado. Muy atenta al desarrollo de la obra, iba adivinando lo que seguía, previendo que vendría alguna escena que demandara censura. Por ejemplo, un beso muy apasionado o prolongado. Y entonces, sin contemplaciones, aplicaba la censura, interponiendo su mano en el luminoso trayecto de la imagen entre el proyector y la pantalla. Los reclamos no se hacían esperar. Algunas mujeres gritaban por el miedo que les provocaba la oscuridad, y los hombres porque les quitaban la escena por la que hubiera valido el boleto. Y entre los gritos, acompañado de fuertes chiflidos, se podía escuchar: ¡No son botones!, en alusión a los 15 centavos que habían pagado por la entrada. Teoría General Publicitaria, de Víctor Hugo Fallas. Este ebook presenta aspectos diversos sobre el mundo de la publicidad, su historia y desarrollo en Costa Rica, decisiones publicitarias y leyes que rigen la materia. Asimismo, ofrece casos de complejidad ética que amplían la mirada sobre esta disciplina. Si se tuviera que apellidar con alguna intención programática este libro, ese sería el de un inventario de tono costumbrista de la realidad de las diferentes regiones de Costa Rica. El tono de las historias tiene que ver, entre otras cosas, con el interés de Valverde por captar esas aguafuertes en las que plasma sus ideas sobre algunos aspectos de la vida cotidiana, incurriendo en eso que podría denominarse costumbrismo. Como amantes del cine, nos encantó el relato que tiene que ver con Tanda del 7 y censura. Sí. Háblenos un poquito acerca de esto, de cómo surgió y si tiene que ver algo con su historia personal. Los dos son ajenos. Para empezar con la confesión, los dos son ajenos. Lo de la censura es de la mamá de una amiga. Entonces, es ella, hija Carmen, la que me cuenta la historia de su mamá manejando el cine en Bárbara y cómo le correspondía actuar como censora. es muy simpático porque el cine en nuestros pueblos es una parte de la historia de nuestros pueblos muy bonita. Tengo un hermano que vive en Sabalito de Cotobruz. Bueno, algunos cuentos son de esa zona también. Pero un día estaba revisando ahí apuntes y me encontré unos que tengo sobre el cine en Sabalito de Cotobruz, de cómo llegaban las películas en avioneta a San Vito. Ellos tenían que ir a caballo a traer la película a San Vito para llevarla a Sabalito. Y la emoción de la gente cuando los sábados en la tarde o los domingos en la tarde exhibían las películas, casi todas rancheras, porque entonces me hablaba de los artistas. Entonces, sí, yo creo que el cine en nuestros pueblos es un capítulo muy importante de nuestra historia. Lastimosamente no está bien documentado y bien desarrollado. Creo que es un deber que tenemos, o que tienen sobre todo la gente que se mueve en este campo. Y si lo ligamos con el otro de Tanda de 7, eso es fenomenal, ¿verdad? Esa experiencia tan linda, esa me la contó un amigo un día que íbamos en un bus. Este cuento Tanda de 7 es memorable. Yo lo leo y lo disfruto.
Lo disfrutamos también. Sí, sí, sí. En vacaciones pasábamos horas jugando en la acequia. Uno de los juegos preferidos, sobre todo entre los más pequeños, era el poner a navegar barcos y botes en las pozas, particularmente en los 2 estanques que mi papá construía cada invierno en lugares estratégicos, para recoger la tierra que arrastraban las aguas y que luego, convertida en fertilizante, en el verano, se le echaba a los cañales circundantes. No recuerdo haber tenido nunca una réplica de barco alguno. Aquí hay mucha diversidad. Yo diría que este libro es como una muestra, como un gran mosaico de pequeños relatos que son semblanzas, que son anécdotas, que son noticias, etcétera, que son recuerdos, muchos de ellos también. Y entonces todos ellos van armando como una especie de tejido donde se configura el ser costarricense, pero no el costarricense oficial, no el costarricense de la historia oficial, no el costarricense de las ideologías, el costarricense real. Entonces, la naturaleza misma del ser costarricense. Aquí hay mucho de ironía, muy fina, porque en ningún momento es grosera. Es un relato que tiene chistoso a veces, cómico en cierto sentido, pero nunca grosero. Igualmente, el lenguaje que Heriberto introduce en sus relatos es el lenguaje coloquial, el de todos los días, pero tampoco es soez ni vulgar, en eso se cuida mucho. Y cuida mucho Heriberto en la escritura todo lo que corresponde al texto, para que el texto sea legible, claro y agradable al lector. Uno de sus dispositivos narrativos, fuertemente anclado en la mejor tradición del relato breve, es el uso del humor exacto para radiografiar una mentalidad y para ridiculizar lo que ya es ridículo. Sus historias, que tienen manera de cuentos escritos con ambición imaginativa, instalan el humor, un humor casi natural, como si no hubiera otra cosa mejor que enfrentarse a la idiotez que nos rodea. Nos enseñaba doña Carmen Naranjo que el primer indicio de sabiduría en el ser humano es cuando usted es capaz de reírse de usted mismo. Entonces, el cuento, por ejemplo, del corte de pelo que me hicieron, es terrible. Es terrible, ¿verdad? Por la experiencia que viví. Entonces lo que hice fue eso, reírme de mí mismo. Y sí, hay algunos otros cuentos en los que también el tema del humor está presente. A veces es como dice nuestro pueblo, un revoltijo entre el humor y el dolor, ¿verdad? Es curioso porque el humor también le sirve para presentar hechos que son muy fuertes, situaciones que son muy difíciles y muy complejas, pero que tratadas de esa manera, uno las lee y las asimila más fácilmente. Pero he procurado eso, que aprendamos a sacarle punta a todo, ¿verdad? Y a reírnos de las cosas aun cuando sean dolorosas. ¿Qué tal durmió? Muy bien, esa cama es muy acogedora y me privé. Bueno, hasta que como a las 3 de la mañana comenzó a sonar aquí en la cocina ese tilín tilín, típico de una cuchara dando vueltas en una jarra mientras endulzan el café. ¿Era su esposo? No, es la abuela que tiene esa costumbre. Ah, ¿no sabía que su abuelita estaba aquí? No, ella murió hace 3 años, pero de vez en cuando viene a visitarnos y no deja esa costumbre. Por supuesto que nos encantaría saber cuál es su historia. Y tiene que ver con el último cuento, con las bolas de Ñor. Pánfilo. Señor Pánfilo. Y la pregunta va, ¿usted ha visto duendes? ¿Cómo nace esta historia? Qué bueno. Las bolas de Pánfilo es una historia de una niñez ya
perdida en el tiempo, pero recordada, digamos, supongo que es como, más o menos como al nieto del señor Pánfilo, ¿verdad? Que me cuenta esta historia que creo que fue vivida, si no me equivoco, cerca de mi pueblo, en San Pedro de Poás o en el cantón de Poás. Recoge una leyenda que es muy, muy tica, ¿verdad? Yo creo que incluso muy universal, ¿verdad? Que es las botijas y los entierros de oro y toda esta cosa tan linda que se da en diferentes comunidades con diferentes versiones. Pero sí, esa es una historia contada por otra persona. Todos tenemos nuestras historias de duendes, sí, de alguna forma. Sí. Sí. Mercadeo aplicado al turismo. Mario Socatelli Porras. Un producto turístico es un conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos y atractivos, equipamiento e infraestructuras, servicios y actividades recreativas e imágenes y valores simbólicos. En Costa Rica se ofrece una gran variedad de servicios para atraer a un importante número de consumidores de todo el mundo, razón por la que a través de una metodología sistemática de mercadeo se plantea la aplicación de una comercialización de servicios, productos y destinos turísticos desde una perspectiva sostenible. La unidad didáctica Mercadeo aplicado al turismo propone un horizonte de reconstrucción para la comercialización del producto turístico que se debate entre el fin lucrativo y la forma en que se gestionan los servicios encargados de cumplir los deseos y sueños de los turistas. Orientación en el campo y técnicas de montañismo, de Benjamín Álvarez. Este ebook se acerca a quienes gustan del senderismo, el montañismo y el contacto con la naturaleza, a fin de llenar un vacío de conocimiento sobre cómo escalar una montaña, atravesar un río o simplemente contemplar el paisaje. Sus historias muestran claras reminiscencias que van de Aquileo Echeverría a Salazar Herrera. En este grupo de viñetas narrativas, Valverde expone los colores y movimientos alegres de la naturaleza. Por ejemplo, escribe en el cuento La Mirada, un clima cálido pero invadido ya por la frescura del último trazo del atardecer. Un horizonte amplio, plagado de tonalidades suaves, desde el verdor de los árboles hasta el azul plomizo del Golfo. Estuvimos conversando con Hazel Vargas, quien le tiene unas preguntitas y nos gustaría que lo observara. Quisiera hacerle dos preguntas a Heriberto. Una, ¿de qué manera el estar pensionado y el dejar su actividad académica cotidiana le ha permitido desarrollarse en otros campos? Por ejemplo, en el de la literatura y en el del arte, la fotografía, la pintura y demás. Y le ha permitido también recorrer el país. Entonces, creo que eso sería interesante porque la vida de él revela cómo después de la pensión uno puede seguir creando, haciendo y produciendo. Entonces, tal vez que nos explique un poquito sobre eso. Con la jubilación vino una ampliación en el tiempo. Yo le llamo mi agenda de vagabunderías. Lo que hice fue ampliar la agenda de vagabunderías porque a mí siempre me gustó eso, viajar, movilizarme de un lado para otro, compartir con la gente, ir a fiestas, o sea, de manera que con la jubilación lo que se hace es acrecentar las posibilidades del tiempo y con las posibilidades del tiempo se acrecientan también las posibilidades de creatividad, y sí, creo que es muy importante, como Hazel lo apunta o por lo menos lo insinúa, el que cuando uno se vaya a jubilar, piense, ¿verdad?, que es un proyecto de vida. Yo dediqué toda mi vida a la educación, fui 37 años, fui educador en enseñanza media, en la universidad, y pienso que a través del periodismo, por supuesto que también uno educa, a lo mejor más que en las otras aulas, porque es un público muchísimo más amplio. Y entonces esa responsabilidad se mantiene y me parece que también en la creación literaria, en la fotografía, etc., en la medida en que uno pueda compartir eso, también sigue
sigue aportando a la educación, a la formación. Pienso que esa es la respuesta. En síntesis, la importancia de seguirse creyendo uno útil a la sociedad a través de las formas en que le sean posibles. Todas nuestras naves eran producto de la imaginación, ayudada por alguna tablilla con un palo como mástil o un pedazo de cartón al que nuestras hermanas le daban la forma de un barco. Por ello, en aquellos días, encontrar un árbol de balsa con fruto era como hallar un tesoro, pues las vainas de este árbol, por su parecido con una nave, se convertían fácilmente en carabelas, enormes veleros o pequeños botes, a bordo de los cuales navegaban desde Colón y la reina Isabel hasta el capitán Garfio, el pirata Morgan y el tío Coco con sus aventuras allá en las aguas del manglar de Punta Arenas. Y en segundo lugar, me interesaría conocer por qué el desarrollo de sus relatos es tan cuidadoso. De alguna manera hay en él un interés también didáctico, y ese interés didáctico está en que la gente aprenda a escribir y sepa escribir con claridad y con fluidez, y creo que sus relatos son ejemplo de eso. Entonces, ¿de qué manera esa intención didáctica está en lo que él realiza? Eso es decir, desde mi formación pedagógica. Yo estudié pedagogía siendo muy jovencito y eso me marcó para toda la vida, ¿verdad? Yo tenía 18 años cuando estudié como maestro y eso me marcó para toda la vida y precisamente por eso luego decido ser educador, aunque sea ya en el campo de la universidad. Y en el periodismo, pues traté siempre también de ser educador. Y en cada producto de mi intelecto procuro eso, ser educador. Le agradezco mucho a Hazel ese criterio que tiene del libro sobre el rigor en la escritura y todo eso, porque Hazel es una autoridad en la materia. Si ella lo dice, realmente me halaga, me complace mucho, me llena de un gran orgullo. Y también lo había mencionado, ¿verdad? Que mi aspiración precisamente es que el libro pueda servir a quienes buscan que el idioma sea bien utilizado tanto de forma oral, pero sobre todo de forma escrita. Heriberto, para nosotros es un placer tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, ha sido un gusto compartir con todo el equipo. Como les dije antes, estoy reviviendo un poquito mis tiempos de televisión y veo que este es un equipo profesional muy calificado y les agradezco muchísimo. Los relatos contenidos en estos cuentos propios y ajenos constituyen un mosaico de historias, algunas de ellas dramáticas, otras paradójicas y humorísticas. El autor ha extraído del testimonio de sus coterráneos las aventuras y confesiones que a veces quedan rondando nuestra memoria y que son cristales rotos y nostálgicos de una época. El lector, amigo de los episodios del terruño desdibujados por el tiempo, disfrutará estos retazos de vida con todas las cicatrices de los hombres y mujeres que asoman como sombras en un viejo cinematógrafo. Podés adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no querés salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra.